buenos días con todos, con todas. Un cordial saludo a los y las que nos están sintonizando. Mi nombre es Cristian Delgado Suárez. Soy abogado por la Universidad de Lima. También soy profesor de Derecho Procesal en la misma casa de estudios y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión, en primer lugar, quisiera agradecer a los amigos de Agnitio en la sección Agnitio Educa para poder hoy día, de repente, conversar con ustedes o plantearles un tema que ha suscitado bastante interés y sobre todo comentarios de la comunidad jurídica recientemente, que es el famoso caso, la sentencia constitucional de amparo emitida por el 11º Juzgado Constitucional respecto a la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, más conocido como el caso Ana Estrada y la eutanasia. Voy a dividir de alguna manera esta breve intervención y lo voy a hacer de la siguiente forma. El título tiene justamente el siguiente nombre, ¿no? Precedentes y jurisprudencia a propósito del caso Ana Estrada. Entonces voy a comenzar en primer lugar diciendo de qué trata el caso, cuál ha sido la materia controvertida, para luego poder conversar con ustedes sobre dos temas, un análisis doble, por así decirlo, de dos temas que, por lo que hemos estado viendo tanto en la prensa y también en alguna parte de la doctrina nacional, se ha utilizado con cierta ambigüedad. Este es el tema del precedente, ¿no? El precedente judicial o que este caso ha constituido un precedente. Luego de ello haré unas consideraciones de orden conclusivo para poder cerrar esta breve intervención. Muy bien. En primer lugar, habría que definir de que estamos ante un proceso de amparo, un proceso constitucional o garantía constitucional, como también lo dice la Constitución de 1993, en la cual tiene por finalidad precisamente la tutela de derechos fundamentales, ¿no? Dentro de estos derechos fundamentales, que son los que el artículo 2 y el artículo 3 de la Constitución recoge, ampara, en este caso la Defensoría del Pueblo, es la Defensoría del Pueblo la parte que está interponiendo esta demanda de amparo a favor, vamos a decirlo así, de la ciudadana Ana Estrada, quien, como ya hemos podido conocer y anticipar, tiene una dolencia, tiene una enfermedad que en este caso, tanto el sector médico como también el sector jurídico, ya cuando se ha hecho el análisis de este caso en concreto, se llegó a la conclusión de que es degenerativo, es incurable y por el contrario presenta un cuadro de empeoramiento, por así decirlo, del paciente o en este caso de la paciente Ana Estrada. ¿Por qué digo de que estos hechos o estos supuestos fácticos son interesantes y son importantes? Porque son los que justamente conforman, por así decirlo, el núcleo de discusión y también objeto de tutela. La enfermedad que tiene Ana Estrada, en primer lugar, es una enfermedad que le va a impedir de alguna manera realizar ciertas actividades orgánico-vitales por sí misma y por lo tanto va a tener siempre que depender de algún tipo de soporte o bien que le sustituya alguna de estas ausencias que tiene a nivel orgánico, a nivel vital, o que también prolongue de alguna manera la manutención de la vida. Esta dolencia que le impide, por así decirlo, la operatividad a nivel motor, a nivel muscular, hace pues que deba estar siempre dependiendo de algún aparato o de algún instrumental médico, tecnológico médico. Entonces, a raíz de este hecho, de esta enfermedad que le va a generar precisamente este desmejoramiento de su salud, es de que ella comienza a pensar en alguna salida para poder decidir, ojo, acá no estamos hablando de necesariamente que alguien ordene que se le dé el cese a su vida, estamos hablando de una autorización para que ella pueda decidir el momento en el que le ponga fin, en este caso, a su vida. Entonces, evidentemente, como ustedes saben, los amigos, las amigas de Derecho Penal, nosotros tenemos en la parte de delitos contra la salud y la integridad física el delito de homicidio en sus diferentes variantes y modalidades. El artículo 112 del Código Penal tipifica el homicidio piadoso. Homicidio piadoso. Por favor, acá no estamos en un delito de eutanasia ni de suicidio.
porque recordemos de que esto es un acto unilateral y voluntario. Entonces, si es que eso se tipifica, ¿a quién vamos a sancionar? ¿Correcto? Por eso se habla de homicidio piadoso en este caso. Pero ¿cuál es el tema? El homicidio piadoso de alguna manera se encuadra en lo que correspondería a una eutanasia asistida, ¿no? Solo que está tipificado y la tipificación precisamente se le impone al agente activo, en este caso agresor, que vendría a ser toda persona que promueva, que asista, que dirija y que aplique justamente un procedimiento, en este caso para poder dar fin a la vida de una persona que tiene una enfermedad degenerativa, que tiene un sufrimiento intolerable y todo ello, como lo dice tanto la norma y también la doctrina que se ha dedicado respecto a este tema, ¿no? Entonces, muy bien, cuando se entra ya al proceso de amparo, esto solamente es un tema de recuentos de los hechos, cuando se entra al proceso ya de amparo y queda entonces en el, lo revisa, lo tutela el 11º Juzgado Constitucional de Lima. Entonces, llega esta demanda con una serie de derechos, de alguna manera, que pretenden tutelarse. Derecho a la dignidad, derecho a la libertad, básicamente en este punto, para poder permitir, ¿qué cosa? De que se inaplique vía control difuso, inaplicación vía control difuso del artículo 112 del Código Penal. ¿Para qué? Precisamente para que cuando se realice la figura del homicidio piadoso no sea sancionado, no sea perseguido penalmente y por lo tanto los doctores, el centro médico o los doctores que asistan a la paciente, en este caso en Estrada, no sean ni procesados, ni enjuiciados y menos sancionados penalmente. Entonces vean ustedes de que la finalidad última, y aquí hay que ser bastante preciso, no es de que se autorice la eutanasia, como también mucho se ha dicho. No, no, porque la misma sentencia indica de que el Estado no promueve la eutanasia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La eutanasia, el propio juzgado dice, no es un derecho fundamental. Se deriva del derecho a la dignidad humana porque es un acto fáctico, libre y propiamente voluntario y que no está prohibido. No está prohibido. No hay ninguna ley o no hay ninguna norma, ninguna sanción o mandato legal que diga de que está prohibida la eutanasia o está prohibido el suicidio. No lo hay. Entonces, como eso no lo hay, en este caso, lo que se está procurando es dar un espacio de libertad, en este caso, a la futura beneficiada de esta opción, que es Ana Estrada, y que no se sancione, no se penalice a los médicos, a los galenos, a los profesionales que puedan llevar adelante este tipo de procedimiento médico, ¿no? Entonces, puesto así, el objeto controvertido, que es altamente complejo, hay que decirlo porque esto tiene mucho que ver con ciencias de la salud, tiene que ver mucho con la propia medicina, tiene que ver hasta con cuestiones tal vez, no es que lo diga la sentencia, pero también se discute mucho con cuestiones de la ética propia de los médicos, tiene que ver mucho también con ética, con bioética, con religión. Ninguno de esos elementos han servido necesariamente para llegar a una solución en esta sentencia, porque recuerden de que las normas que se aplican son normas legales, ¿no? Esto no quiere decir de que esté exento de este tipo de análisis. Si es que esto llega a la Corte Constitucional en algún momento, de ser el caso, seguramente habrá una profundización mayor en lo que respecta a los variados elementos más allá de lo jurídico que puedan impactar en este caso. Entonces, al final me adelanto, porque esto no es un recuento de la sentencia, me adelanto, ¿qué cosa es lo que resuelve esta sentencia en primer grado de jurisdicción? Número 1, se inaplica el artículo 112 del Código Penal vigente, para el caso de la ciudadana Ana Estrada Ugarte. Por lo que los sujetos activos, médicos, bajo estricta confidencialidad, no podrán ser ni denunciados, investigados, procesados, ni sancionados penalmente por este tema. Control difuso, entonces, se realizó control difuso del artículo 112 de la Constitución, del Código Penal. 2, se ordenó también al Ministerio de Salud y al de Salud, justamente a la Seguridad Social, a respetar la decisión de esta ciudadana y también de que ambas instituciones deban
formar comisiones médicas bajo estricta confidencialidad para que se pueda llevar adelante este procedimiento, ¿no? Además, se ordena de que Salud deberá brindar todas las condiciones administrativas y también esta comisión médica interdisciplinaria deberá elaborar un plan y protocolo, ya que está tan de moda los protocolos, deberá elaborar un plan correcto en el plazo de 30 días desde que la ciudadana, en este caso Ana Estrada, decida ya efectivamente poner entonces fin a su vida. En el plazo de 30 días, entonces, las entidades que acabo de mencionar deberán realizar este control. Paso a lo que no es esta sentencia. Tenemos mucho en el ámbito mediático, prensa, portales jurídicos de repente, inclusive mucho del periodismo y también colegas, profesores, doctrinadores y también hasta propios jueces incluso, de que se han animado, ¿no? Creo yo, Cristian Delgado, creo apresuradamente a decir de que esto constituye un precedente, y que como precedente que es, ¿no? Se ha abierto la puerta para que se pueda entonces obtener la despenalización de la eutanasia. Yo, bajo un estricto rigor científico, habría que tener mucho cuidado. Yo propongo eso. Yo propongo darle una lectura en base a la teoría de las decisiones judiciales que está en este caso dentro de esta sentencia, porque es una sentencia y una decisión judicial. En primer lugar, vamos a partir por lo que es un precedente. Un precedente vinculante, un precedente judicial en este caso, ¿no? Viene a ser en primer lugar una decisión judicial, que normalmente es producida o emitida por una corte de vértice, o sea, una de las dos más altas cortes de la Judicatura Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional en nuestro caso. ¿Por qué se le dice precedente? Porque justamente el precedente a lo que nos va a hacer idea es a la emisión de una regla, de un principio, de un considerando, de una regla jurídica, por así decirlo, para su aplicación en casos posteriores. Porque ese primer caso ya entonces tiene antecedentes fácticos y se constituye como un precedente judicial, si es que así se ordena, para que se aplique en la secuencia de casos idénticos o análogos que estén por venir. ¿Cuál es la idea central en lo que respecta a precedentes? Precedentes vinculantes no es un curso o no es una materia que normalmente se enseñe en pregrado, en derecho procesal. ¿Cuáles son los dos elementos necesarios para hablar de precedentes? Hechos pasados y autoridad. Si uno de estos falla, no podemos estar hablando de precedente vinculante para que sea aplicado a casos futuros, porque para que existan entonces precedentes de aplicación a casos futuros, debieran existir unas secuencias, varias secuencias de casos, ¿no? Que han seguido una determinada línea interpretativa, coherente y uniforme. Amigos, amigas, este es el primer caso que estamos viendo acá de despenalización de la eutanasia. Entonces, no es que hayan existido antecedentes antes, previamente. Estamos acá ante una primera jurisprudencia que yo diría no es vinculante ni horizontal ni verticalmente, ni para instancias superiores, ni menos tampoco para el resto de jueces de la misma escala, por una sencilla razón. ¿Por qué no es precedente? Y aquí vengo al tema de la precisión terminológica y la diferenciación de jurisprudencia. Porque el precedente solo es emitido, en este caso, por una corte de vértice, que está facultada por una norma para que pueda emitir los precedentes si así lo considera. En la parte dispositiva de esta sentencia no se establece ni una doctrina jurisprudencial, no se establece un precedente vinculante porque no podría, porque estamos ante un órgano de primera instancia. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A concluir lo siguiente, para más o menos tener una idea condensada y ya poder ir encerrando las ideas que son muy puntuales, que es solamente para diferenciar el grado de vinculación. Lo que tenemos al frente es una sentencia de primera instancia en un proceso de amparo, que si queremos podemos denominarla como una jurisprudencia, porque ha sido emitido por un determinado órgano, no importa el grado, sobre determinada materia, ¿no? Y en un radio geográfico determinado. Corte Superior de Justicia de Lima, Juzgado Constitucional, respecto a control difuso de un artículo del Código Penal.
Entonces, es tal cual, es una mera y simple sentencia, y que incluso por la propia naturaleza, por favor, por la propia naturaleza del proceso de amparo, no tiene cosa juzgada erga omnes. Esto quiere decir de que no se aplica los efectos de esta sentencia para el resto de sujetos o de personas. Solamente la inaplicación, en este caso del Código Penal, ha sido para Ana Estrada. Entonces, ni siquiera tiene una eficacia vinculante por no ser precedente, porque no lo emite una corte autorizada para ello y porque no está haciendo de repente un cuidado de hechos anteriores. No hemos tenido antecedentes judiciales respecto de la eutanasia, no lo ha existido. Entonces, ni por ese lado de los hechos, ni por el lado de la autoridad estamos en un precedente, y tampoco se puede pensar de que se tiene que repetir o respetar para casos futuros para todas las personas que pidan, porque no estamos hablando ni siquiera de cosa juzgada erga omnes, sino para el caso concreto. Es por estos motivos, es por tal razón, que dentro del espectro de las decisiones judiciales estamos tan solo frente a una jurisprudencia. Otra cosa distinta será que si es que a este mismo juez le llega un caso análogo o idéntico de Juan Pérez o de Mario Díaz o de Pedro X, de repente deberá seguir su misma línea interpretativa. Pero hay que tener cuidado porque esta misma sentencia pone sus propios límites. La eutanasia no es una finalidad promovida por el Estado, porque el Estado también protege la vida, ¿correcto? No necesariamente es un derecho fundamental, es una libertad fáctica del individuo que no está prohibida. Y en este caso, si es que se reconoce esa libertad fáctica no prohibida, por respeto a la dignidad, debiera aplicarse el artículo 112 para las personas que realmente tengan comprobada una condición de salud degenerativa, incurable e intratable. Entonces, con estas consideraciones, puede más o menos esbozarse un intento de, a nivel de decisiones judiciales, qué es lo que se ha emitido en el caso Ana Estrada. Los invito a seguir el contenido de Agnitio Educa a través de los siguientes videos, y bueno, agradecerles por la oportunidad y por el tiempo dispensado para escucharme. Muchísimas gracias.